Las variables psicológicas son características o dimensiones que se utilizan para medir o describir procesos mentales, emocionales y comportamentales de los individuos. Estas variables son utilizadas en la psicología como herramientas para comprender y estudiar diferentes aspectos de la experiencia humana. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión hablaremos de las variables psicológicas. Para comprender dichas variables es importante tener en cuenta los siguientes puntos clave. Primero, naturaleza subjetiva. Las variables psicológicas están relacionadas con procesos internos de la mente y la experiencia subjetiva de los individuos. Estas variables no pueden ser observadas directamente, sino que requieren de la autorreflexión y la autodescripción por parte de los sujetos. Segundo, medición y evaluación. Las variables psicológicas se miden y evalúan utilizando diferentes técnicas y herramientas de medición. Estas pueden incluir cuestionarios, escalas de calificación, entrevistas estructuradas, observación conductual, pruebas psicológicas, entre otros. La precisión y validez de estas mediciones son fundamentales para obtener resultados confiables. Tercero, multidimensionalidad. Las variables psicológicas suelen ser multidimensionales. Es decir, están compuestas por diferentes aspectos o subdimensiones. Por ejemplo, la inteligencia puede ser evaluada a través de diferentes habilidades cognitivas como el razonamiento verbal, la memoria, la capacidad de resolución de problemas, entre otros. Cuarto, relaciones causales y correlaciones. Las variables psicológicas pueden estar relacionadas entre sí, lo que implica que existen relaciones causales o correlacionales entre ellas. Algunas variables pueden influir en otras o estar asociadas de manera consistente. El análisis de estas relaciones permite comprender cómo interactúan diferentes aspectos de la experiencia psicológica. Quinto, cambio y estabilidad. Las variables psicológicas pueden cambiar a lo largo del tiempo, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Algunas variables pueden ser más estables, como la personalidad, mientras que otras pueden ser más susceptibles a cambios, como el estado de ánimo. Comprender cómo y por qué se producen estos cambios es esencial para comprender el desarrollo y la adaptación psicológica. Ahora veamos algunas de las variables más relevantes. Número 1. Personalidad. Se refiere a los patrones duraderos de pensamiento, emoción y comportamiento que caracterizan a una persona. Algunos modelos de personalidad ampliamente utilizados incluyen los 5 grandes: apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad, neuroticismo y los tipos de personalidad de Myers-Briggs. Número 2. Inteligencia. Se refiere a la capacidad cognitiva general de una persona para aprender, razonar, resolver problemas y adaptarse al entorno. La inteligencia puede evaluarse mediante pruebas psicométricas y se ha propuesto una variedad de teorías sobre la naturaleza de la inteligencia, como la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Número 3. Emociones. Se refiere a los estados afectivos y subjetivos que experimentamos, como la felicidad, tristeza, miedo, ira y sorpresa. Las emociones pueden influir en el pensamiento y el comportamiento, y se han propuesto teorías para explicar cómo se originan y se regulan, como la teoría de la emoción de James Lang y la teoría de la emoción de Cannon Bard. Número 4. Motivación. Se refiere a los procesos internos que dirigen y mantienen el comportamiento. Incluyen factores como la necesidad de logro, la motivación extrínseca e intrínseca y la motivación hacia metas específicas. Las teorías de la motivación, como la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, donde se exploran los impulsores de la motivación humana. Número 5. Actitudes. Se refiere a las evaluaciones y disposiciones favorables o desfavorables hacia personas, objetos, eventos o ideas. Las actitudes pueden influir en el comportamiento y se han investigado teorías para comprender su formación y cambio, como la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger y la teoría de la acción razonada. Número 6. Creencias y valores. Se refiere a las ideas y principios que una persona considera como verdaderos o importantes. Las creencias son los pensamientos o supuestos que una persona tiene acerca de algo,
mientras que los valores son los principios o ideales que guían el comportamiento. Estas variables pueden influir en las actitudes y decisiones de una persona. Si quieres saber más de psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.